Yo profesor tampoco. En video. Profesor. ¿Perdón? El Tommy. ¿No está? Angelo Reu. Entonces, ya los conozco a todos. Ya los conozco ya. Así que no es sorpresa, ustedes me conocen a mí. Pero creo que no conocen al otro profe que viene en la segunda parte. Porque este ramo se dicta entre dos profesores, como siempre. Así que a mí me va a tocar una parte que se llama lo que es la electrónica analógica, ¿ya? Y el otro profesor le va a tocar lo que es electrónica digital, sistema digital. Entonces, es un ramo que condensa muchas cosas, ¿ya? O sea, en el fondo esto lo podríamos ver en 4 cursos distintos, pero es un solo curso. Entonces, voy a ir a caballo de varios temas y muchas cosas uno va a tener que asumirlas, ¿no? ¿Ya? O sea, como un axioma, como un dogma, ¿ah? Creerlo o no, creer que es así, es así porque es así. Después uno puede profundizar con teoremas y demostraciones, pero el ritmo va a ser rápido, ¿ya? A mí me va a tocar ver diodos, que es algo básico, transistores, también muy básico, y amplificador operacional, que es un circuito integrado. Y al otro profe le va a tocar todo lo que son los sistemas digitales, que es un tópico súper amplio. Entonces, me atrevería a decirle que tienen que dedicarle harto tiempo, ¿ya? Harto tiempo a este ramo, porque son varios ramos de electrónica en uno solo. Después no van a haber más cosas así de electrónica. Entonces, sáquenle provecho de preguntar, de hacer todas sus inquietudes que hayan tenido por ahí, porque somos dos buenos profes de electrónica, entonces nos creemos harto. Yo, transistores y Operacional. operacional. Sí, entonces sáquenle el jugo. Sistema digital. Sáquenle el jugo a usted, al otro profe y a mí también. Pues, aprovechen que están aquí, no sean, digamos, traten de ponerle al cariño al estudio, ¿ya? Y yo también a las notas. ¿Ya? Pero no puedo dar fe con el otro profe, ¿ya? El otro lo hicimos el año pasado también, pero o sea, anduvimos creo que bien. El curso se montó en el caballo, digamos, diciendo en términos hípicos, y anduvo bien. Entonces yo espero que sea mejor este semestre, ¿ya? Este ramo tiene laboratorio y ahí van a conocer 2 profes más, ¿ya? Entonces los días sábados, según una programación establecida, hay laboratorios, digamos, físicos donde ustedes pueden ver mediciones, ¿ya? Mediciones con circuitos integrados y osciloscopios y analizador digital y cosas así, para que conozcan las mediciones. Con el profe Pablo, ¿cierto? Pablo Sí. y Molina. Entonces van a ver 4 figuras aquí El laboratorio, profesor. rutilantes. El laboratorio también se divide con 2 profesores. Sí, 2 secciones. No, 2 secciones son 2 paralelas. secciones paralelas, claro. Ah. Entonces tienen laboratorio 1, Son 2 dos secciones temas. paralelas, ambas con un profe Pablo Sá y Cristian Molina. No es que parte de los laboratorios hace un profe y después cambia a otro. Son Claro. secciones distintas. Las evaluaciones, ¿Uno puede tomar cualquiera de los dos profes o los va a tocar por la lista? yo creo que les va a tocar por azar. Los van a dividir por 2 nomás en la lista y les va a caer al azar un profe, ¿ya? Las evaluaciones son entre los 2, ¿ya? No es que haya un solo profe que evalúe todo. Y la nota final, bueno, les iba a mostrar el temario, digamos, el descriptor de la asignatura, donde está todo bien ordenadito. Lo que se busca es que ustedes sepan. En la ponderación son 4 certámenes, ¿ya? Y una nota de laboratorio, o sea, son 4 evaluaciones. Yo voy a tomar 2, el otro colega 2, teóricas, ¿ya? Y una evaluación de laboratorio que es un 20%. Entonces, estaríamos en presencia de certamen 1, certamen 2, certamen 3, certamen 4, lab, ¿ya? 20,
220. ¿Ya? La nota del laboratorio entonces también pesa como un 20% de la nota final. Y este es con asistencia obligatoria. O sea, si hay una actividad y tienen que postergarla, por alguna razón, nosotros sabemos que ustedes a veces no pueden venir, hay unas fechas de recuperación del laboratorio, ¿ya? Entonces, está todo pensado para que sea un 100% de asistencia en el laboratorio, ¿ya? Es bastante, digamos, útil, o sea, esencial de que ustedes no falten a los laboratorios. Si por algún motivo faltan, recuperen en la fecha siguiente, no lo dejen para el final porque después ya se acaban los plazos y cae el telón, se acaba la función y nada que hacer. Pero espero que no pase eso. ¿Profesor, aprobar el laboratorio requisito para aprobar el RAM? Sí. Hay una normativa de laboratorio del departamento que es el laboratorio tiene que ser aprobado para poder tener opción a aprobar el ramo completo. O sea, si usted desaparece de todos los laboratorios y tiene un 0, aunque haya venido a todas las clases y a todos los certámenes, igual está en una falta ahí de no cumple requisitos. Entonces, no se puede, digamos, uno no venir a los laboratorios. Así que ojo con eso, también es requisito. O sea, ese 20% en realidad vale más. Ese 20% vale más. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, uno no aprueba el laboratorio y aprueba con los exámenes, todos los exámenes, aunque le dé la nota. Es una condición, como dicen los abogados, una condición, una conjunción. Tiene que haber dos, digamos, cosas. Que apruebe la teoría y apruebe los laboratorios. Con un 4. O sea, si tiene un 3,9 en el laboratorio, no pasa a ponderar aquí. ¿Ya? Pero esos detalles los vamos a ver. Pero no, yo creo que ponerse así tan legalista, así como la selección chilena, que está calculando todos los detalles legales para poder pasar, eso no. Nosotros vamos a jugar aquí a que ustedes hagan todos los goles posibles y no se preocupen de estar al final ahí viendo la parte legal. Con la calculadora. Los decimales. Sí, con las probabilidades y todo. Cifras significativas. Cifras significativas. Ya, entonces, lo que me toca ver a mí son semiconductores. Vamos a empezar al tiro. Bueno, ¿por qué semiconductores? Porque en realidad no son ni buenos conductores ni buenos aislantes, ¿ya? Esa es la idea. El cobre, ustedes saben que es un excelente conductor. El oro, la plata, el aluminio también conduce electricidad, el fierro, el estaño, el plomo, todo eso tienen una característica que lo hace conductivo, ¿ya? De electricidad, ¿ya? Y otros elementos o digamos compuestos son aislantes, ¿no es cierto? Qué sé yo, la goma, el PVC, la loza, el vidrio, el cuarzo, un ladrillo, qué sé yo, carbono, no son conductores, ¿ya? Perdón, el carbono tiene algo de semiconductor y de hecho se está ocupando como semiconductor ahora de manera moderna, ¿ya? Entonces los semiconductores son elementos químicos que son el silicio y el germanio. Ya no se ocupa esto. No se ocupa el germanio. En aplicaciones específicas de diodos láser, qué sé yo, detectores, celdas fotovoltaicas y cosas muy especiales, el germanio se ocupa, ¿ya? Y el silicio es el más predominante, ¿ya? El silicio es casi el 99,9% de todo lo que ustedes ven aquí en electrónica, el silicio. Y el silicio
es un material que es abundante. Ustedes cuando van a la playa, ¿no es cierto?, y recogen un puñado de arena, ¿no es cierto?, esos puñados de arena es casi todo silicio, sílice, cuarzo, ¿ya? Y eso es abundante, o sea, el material en sí no es un problema obtenerlo, el problema es refinarlo, ¿ya? El silicio, para que funcione, que tiene que estar en 100% en estado puro, o sea, no puede haber una fabricación donde se meta un contaminante como el humo del cigarro, qué sé yo, el tubo de escape, el humo de los vehículos aquí. O sea, si aquí miramos el aire, este aire lo miramos microscópicamente, está lleno de partículas, fundamentalmente de combustión. Estamos al lado de una carretera, entonces no podríamos aquí fabricar un silicio puro. Entonces, el proceso de fabricación es muy caro. O sea, por eso no todos los países tienen fábricas de semiconductores, ¿ya? Chile no lo tiene. Estuvo a punto, pero perdió la oportunidad, ¿ya? Perdió la oportunidad de tener un laboratorio una fábrica de semiconductores, ¿ya? Fundamentalmente porque son plantas que consumen mucha electricidad. O sea, son un consumo energético importante, ¿ya? Entonces, y los equipos que hay que tener para poder desarrollar el semiconductor son muy sofisticados. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, no estamos hablando de 10 millones, de 100 millones de dólares, estamos hablando de 1.000 millones de dólares de ahí hacia arriba. Entonces, la inversión es demasiado alta para tener una planta de silicio, y hoy en día lo tienen fundamentalmente los países asiáticos y Estados Unidos, y en algunos países como Europa, Irlanda, Alemania, Francia también, ¿ya? Entonces no es algo muy, digamos, que todo el mundo fabrique, es difícil, ¿ya? Entonces el silicio es el material básico para poder fabricar diodos, transistores, IGBT, MOSFET, SCR, toda la gama de materiales semiconductores que hay en la electrónica, ¿ya? Entonces, preguntas. ¿Conocían esto? ¿Lo del silicio? Estamos hablando solamente del material. Es como, sí, como que yo cortara un pedazo de cobre, eso es conductor. Claro. O sea, en el fondo, el cobre igual no es un material que uno lo pide como cobre puro de manera nativa, ¿ya? Hay que refinarlo. Está oxidado, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que hacer un proceso químico para volverlo a un estado, digamos, reducido. Oxidado, reducido, sí. Y eso se hace en alambre, en cobre, perdón, en cubo, no sé cómo. Se hace en obleas. O sea, se hace una lámina. Buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo se hace? Primero hay que tomar el sílice y fundirlo, vaporizarlo. Entonces sale un gas de silicio puro, un gas. Y ese gas después se va a otro proceso donde se va solidificando, formando un líquido, y después de ese líquido le colocan como una especie de rodillo que va girando lentamente, y le ponen una especie de semilla, o sea, un cristal de silicio puro, y ahí van sacando hacia arriba una especie de tubo de silicio, ¿no? Y con el proceso que va creciendo el tubo, a medida que se va enfriando, se va cristalizando, ¿ya? Se cristaliza y sale hay videos que muestran. Entonces, primero se mete una pequeña pieza de silicio puro y se empieza a cristalizar aquí. Se empiezan a pegar todas estas cuestiones. Entonces, finalmente, y esto va girando y avanzando hacia arriba, entonces finalmente termina en una barra, justamente. Una barra que puede ser... ¿El vidrio también se fabrica así? ¿Sí?
También se sale por una lámina larga y se sale hacia arriba. Ya. Yo entendía que lo ponían horizontal sobre una cama de estaño. Sí, igual. Puede ser una opción, pero Sí. la que yo vi acá en el Ken, se toma así y sale la lámina. Pero de abajo está todo fundido Sí. y se va a subir. Que si uno quiere una barra sólida, tiene que hacer ese proceso. Ahora, si uno quiere una lámina delgada, tiene que hacer una cama de estaño fundido donde se le va depositando el vidrio fundido y se va, por gravedad, se va depositando y va avanzando. Ah, claro. Va avanzando. Después llega una máquina y lo corta el vidrio. Pero Claro. básicamente esto es como una especie de lingote sólido que puede ser 10-15 centímetros. Es como un CD. Un CD. Entonces, después lo cortan, ¿no es cierto? Como galletita. Con unas galletas, ¿no es cierto? Y ahí está el silicio puro. ¿Ya? Una galleta. Y después viene otro proceso que es agregándole capas de silicio tipo P, de silicio tipo N, silicio tipo P, se va fabricando una especie de ciudad. Una sobre otro bloque y se van formando uniones PN, transistores NPE, NPN, PNP, y ahí se van formando los circuitos integrados. Es un proceso como de fabricación por capas. ¿Ya? Finalmente termina como una especie de ciudad aquí adentro. ¿Ya? Si uno lo mira con los microscopios, ¿no es cierto? Hay como unos laberintos. ¿Ya? Y todos esos laberintos son transistores y diodos. Y con eso se fabrican los sistemas digitales. ¿Ya? Todo digamos, es como la placa de ácido que uno hacía en el colegio con cobre y le aplicaba ácido para sacar el cobre. Es un medio parecido el proceso. ¿Ya? El proceso. Profesor, me acuerdo que había una pregunta en el último documento que envió donde decía qué pasaba con el calor con los conductores. ¿Ya? La mayoría se entorpecen, o sea, Sí. aumenta su impedancia. Aumenta la impedancia. Pero en esto era diferente, ¿no? También afecta la temperatura, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero de manera inversa al resto, ¿no? No, igual, sí. Igual afecta en la conductividad. ¿Ya? Pero ojo, normalmente aquí se saca una pieza chiquitita de esta oblea, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una pieza chiquitita con el mismo grosor de la oblea. Y el grosor de la oblea en algunos casos son milímetros. ¿Ya? 1 milímetro, 2 milímetros. O sea, realmente la oblea de silicio interesa más la superficie más que el largo. ¿Ya? Entonces lo que termina uno como conductor es con una pieza más bien ancha pero delgadita. ¿Ya? Así que no es como el cobre, que yo necesito al revés, yo necesito más el largo que la superficie. Bueno, también necesito la superficie, pero lo que domina en el cobre es el largo, ¿ya? Pero en los semiconductores, en el silicio, lo que domina es la superficie, ¿ya? Porque la corriente en realidad aquí va a tener un largo trayecto, ¿ya? Aquí se va a pillar con, digamos, muchos caminos que se entorpecen. La conducción, un largo camino. En cambio aquí el camino es muy corto, o sea, prácticamente cruzar 1 milímetro o 2 milímetros no hay problema, por eso los dispositivos son chiquititos. Esas obleas igual se utilizan para la etapa base de la fabricación de paneles solares. Sí, también, sí, correcto. También se utilizan obleas de silicio para eso, ¿ya? Para poder hacer celdas solares. Y de hecho, donde son tan anchas, mejor todavía, porque lo que se busca es superficie. Un segundito aquí. Me están llamando urgentemente. Nada grave, menos mal. Ya. Entonces, esto no lo había explicado, y muchos libros no lo explican, pero en realidad los semiconductores son muy delgados y lo que domina es el ancho. Entonces, si yo quiero pasar más corriente, ¿cierto? Si quiero pasar 1 amperes, y después quiero pasar 100 amperes, yo no tengo que aumentar el largo, sino que aumento la superficie. Entonces la corriente se distribuye
en una oblea más larga. Por eso siempre, siempre se habla de la oblea. Oblea de silicio. O silicon wafer. Como un waffle. Silicon wafer. Silicon wafer. Oblea de silicio. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, ese es el concepto. Profe. Es quebradizo. Es quebradizo. Si yo lo manipulo con fuerza, se quiebra. Es que, por ejemplo, los diodos y los transistores son piezas muy pequeñas. Entonces, lo que estoy tratando de lograr entender es que eso lo que lleva adentro en el fondo es silicio, como unos canales de silicio. ¿Eso Sí, es? sí. Estructuras PN se llaman. Ya. O PNP. Yo les voy a traer un transistor abierto para que lo vean cómo es, pero no lo van a poder ni mirar. O sea, en el fondo, la oblea de silicio es tan chiquitita, pero tan chiquitita que cuesta verlo. Hay que verlo con una lupa. ¿Ya? Ahora, si es un transistor de potencia más grande, claro, ahí se ven las estructuras en serie y en paralelo y hacen una oblea grande. ¿Ya? Pero para casos de 1 ampero o 10 amperes es muy chiquitito. Y entonces, ese es el ADN de la electrónica. O sea, el material, así como la parte eléctrica es el cobre, la parte electrónica es el silicio. ¿No es cierto? Muy abundante. El germanio, yo me acuerdo que hice la pregunta por qué se dejó en desuso. ¿Ya? El germanio. Tiene algunas características, digamos, sobre todo en la electrónica digital, que tiene que operar muy rápido, se prefiere el silicio. ¿Ya? Y hoy en día que está de moda la electromovilidad, se prefiere el silicio carbono, ¿ya? Como material base. ¿Ya? Entonces eso permite que los dispositivos tengan menos pérdidas de potencia, o sea, sean más eficientes. Y si son más eficientes, se calientan menos y tengo que ponerle menos disipación y el equipo se hace más liviano, en definitiva. O sea, en el fondo, el sílice carbono es un nuevo material que está saliendo para poder hacer la electrónica de potencia. ¿Ya? Sílice carbono. Es más conductor, por eso le pusieron el carbono. Sí, tiene menos, Mejora la conductividad. tiene menos umbral, el umbral de voltaje lo tiene más chiquito. Sí, también el germanio, si no me equivoco, es un poco más difícil de detectar para que conduzca. Sí. Tiene, bueno, el silicio tiene sus propiedades que le vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero no cualquier arena sirve para la fábrica. O sea, arenas que tengan, todas las arenas tienen sílice, algunas más con otros compuestos, qué sé yo, si yo voy ahí a Lota Coronel va a haber una arena negra que tiene otros compuestos químicos, va a ser más carbono. pero si yo voy, no sé, a una arena de Caribe, digamos, la casi blanco, entonces alto contenido de sílice, casi transparente. Se tiene hasta los puntitos blanquitos que Claro, organizan entonces, el blanco, ¿no? Lo que pasa es que la arena no es sílice puro, son una mezcla de cosas, de roca y en algunas partes se da una arena más fácil de extraer sin tanta impureza. ¿Ya? Y entonces, el cobre, ¿ya? Yo lo tenía en una lámina, pero en realidad tiene, igual que un planeta, esto es órbitas, ¿ya? Con electrones, ¿ya? Electrones. Creo que son 29 electrones. Y aquí tiene 29 protones, que son las partículas positivas. Entonces, lo que vemos nosotros es que en la parte de más afuera, ¿no es cierto?, anda un solo electrón. ¿Ya? Y está muy alejado. ¿Ya? Anda orbitando, pero anda alejado. Por tanto, es factible de que un campo eléctrico, ¿no es cierto?, lo saque de ahí y lo envíe a otro átomo. ¿Ya? Que se vaya a orbitar para otro lado.
a un vecino, a otro vecino, y así. O sea, es un electrón vago, ¿ya? Que no tiene mucha afinidad con su átomo. Entonces, esa es la característica del cobre, ¿ya? Del cobre. Y los metales en general tienen esa estructura, tienen un electrón en lo que se llama en la banda de conducción, ¿ya? La capa de valencia. La capa de valencia, sí, la capa de valencia es la que forma cristales con los otros. Nivel de conducción. ¿Bien? O sea, órbitas muy lejanas, dando vuelta ahí, y se puede transferir sin mucha pérdida de energía de un átomo a otro átomo, hasta que sale de un terminal a otro, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el silicio? ¿Ya? El silicio tiene esto. Tiene, en la última órbita, tiene 4. ¿Ya? Esto creo que es 14. A ver, alguien que lo googlee por ahí. El silicio tiene 14 protones y 14 electrones. Y aquí tiene 4 electrones. ¿Ya? Y esos electrones en realidad están en el nivel de valencia. Alguien dijo ahí órbita de valencia. La órbita de valencia es la que utilizan los átomos para formar compuestos químicos, ¿ya? O sea, para, digamos, relacionarse con otro átomo afín. De modo enlaces covalentes, justamente. Gracias. Entonces, digamos, estos no son electrones que estén demasiado vagos, o sea, que tienen una fuerza importante, por lo tanto no se van a salir de ahí, ¿ya? Tan fácil, ¿ya? Van a estar fuertemente atraídos, ¿ya? No es fácil que se vayan, pero sí se puede hacer, ¿ya? Entonces, cuando se forma el silicio puro, se forma de la siguiente manera, ¿ya? Aquí hay otro átomo de silicio, ¿no es cierto? Y aquí está su órbita, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Aquí forma un enlace covalente, ¿ya? Porque la órbita de valencia podría llegar a tener hasta 8, ¿ya? Y aquí el vecino de acá, lo mismo. Órbita de valencia, ahí 1, 2, 3, 4. Entonces aquí forma otra liga, otro candado ahí para ir fusionándose con el otro átomo. Silicio. Yo tenía unas animaciones ahí, así que los van a ver después cuando tenga el computador. Entonces aquí está este y está este. El 4, como dijo tú, está ahí, son 4. 14. 4. 14 y 14, 4 y 4 y 4. Ya, y así, esto se forma un cristal ordenadito a través de los enlaces covalentes, como dijo el señor Carrillo. Estas, digamos, uniones que tiene con sus vecinos, que son fuertes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a dibujarla bien. Y ahí se forma una red pura. Eso está totalmente en un proceso químico puro, eso es lo que pasa, ¿ya? Y ahí todo está neutro, no hay carga eléctrica, está todo neutro, balanceado, está todo quieto, está todo balanceado. Pero resulta que cuando hay temperatura, ¿cierto? Ustedes saben que la temperatura absoluta es la que se mide con respecto al 0 grado Kelvin, ¿ya? Que es donde no hay ningún tipo de energía presente en el confín del universo, que son menos 273 grados Celsius. Entonces nosotros aquí ya estamos a
¿cuánto? Tenemos 20 grados, estamos casi a 300 grados Kelvin, entonces ya es una energía importante para el silicio, ¿ya? A temperatura ambiente, esta situación cambia, ¿ya? De hecho, pasa esto. ¿Ya? Vamos a colocar los electrones como si fueran sólidos, ¿ah? Como si fueran unas pelotitas de golf. Solo la capa de valencia se llama. Sí, capa de valencia. Sí. O sea, el electrón está cerca de su átomo y forma ligas o forma enlaces covalentes, no anda vagando, pero la temperatura hace lo siguiente. Cuando la temperatura es mayor a 0 grados Kelvin, hay uno que se arranca. Ya, supongamos que se arrancó este. ¿Ya? Se arrancó el electrón. Porque la energía que le llega es térmica y aquí deja una casilla. ¿Ya? Dejó, porque la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y si este se fue para allá, a vagar, ¿no es cierto?, a un nivel de conducción, aquí quedó un hueco, una casilla. ¿Ya? O sea, si hay un electrón es porque hay un hueco. O sea, no pueden haber 3 electrones y 2 huecos, sino que si se fue un electrón es porque quedó una casilla ahí. Entonces, se llaman pares electrón-hueco. Pares. Esas son ya parte de la materia. Acuérdense que yo pregunto cosas teóricas y esto es materia que va a caer como preguntas teóricas, ¿ya? Así que vayan a acomodar, leyendo el lenguaje, digamos, de cuando es par electrón hueco, y esto es por efecto térmico. Efecto térmico, ¿ya? En la celda solar, ese mismo fenómeno se ocupa con efecto luminoso. O sea, la energía puede llegar como temperatura, puede llegar como luz, puede llegar como radiación y causa un efecto atómico, ¿no es cierto?, a nivel de las partículas, y eso es lo que crea en el semiconductor, crea un par electrón hueco. Entonces, la temperatura vuelve a este material un poquito conductor, no mucho, ¿ya? O sea, se habla de, cuando está puro el silicio, se llama el silicio intrínseco. Intrínseco significa que no tiene ningún tipo de material extra, es solamente silicio puro, silicio intrínseco. Entonces, el silicio intrínseco tiene poquitos portadores, ¿ya? Vamos a colocarlo así como un hoyito, ¿cierto? 3 y 3, por simbolizar. Entonces, esos electrones y casillas sirven para transportar electricidad. O sea, yo puedo colocar aquí una batería, una pila, ¿no es cierto? Y voy a tener una corriente, ¿ya? Voy a tener un flujo de electrones, ¿no es cierto?, que salen de aquí, ¿no es cierto?, y dan la vuelta para acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad un electrón que se mueve hacia un lado va dejando un hueco y ese sirve para que otro electrón pase para allá y la cadena sigue. O sea, si los electrones se mueven de izquierda a derecha, los huecos se mueven de derecha a izquierda. ¿Ya? O sea, es como tener un electrón positivo. El hueco es como un concepto de electrón positivo, que uno sabe que no es una partícula física que tenga masa, que ocupe espacio, digamos, bueno, ocupa un espacio pero vacío. ¿Ya? Entonces, esa manera de conducir es muy pobre, o sea, en el fondo no es algo que, en realidad, como les dije yo, los terminales deberían ir ahí, ¿no es cierto? Suponiendo que la pieza es más ancha que larga,
el movimiento, bueno, va de arriba para abajo. ¿Ya? Pero es poco, o sea, tiene una resistividad alta. ¿Ya? Entonces, por eso se llama semiconductor, porque en realidad no tiene una propiedad de un conductor perfecto, pero tampoco tiene una propiedad como aislante. ¿Ya? No sirve para ninguna de las dos cosas. Profe, Sí. ¿y cuál entonces es la necesidad de tener un semiconductor? El semiconductor es como el ladrillo de la construcción, o sea, es la pieza fundamental de toda la arquitectura de la electrónica, el semiconductor. O sea, si uno analiza toda la electrónica, son todos semiconductores. Es el ladrillo, es como la célula del cuerpo humano. O sea, si uno mira algo en pequeño, ve que hay algo que se repite. En el caso de la biología, la célula; en el caso de la construcción, el ladrillo. Así se forma un transistor. Así se forma un transistor. Con el transistor se puede hacer una compuerta digital, y con la compuerta digital podemos hacer un microprocesador. Porque, por ejemplo, si lo veo que si esas mismas líneas que se hacen con silicio se hicieran con cobre, por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? No se puede manipular el electrónico, por eso se llama semiconductor, porque tú lo manipulas. Con la fuente que está haciendo el profe. Buena pregunta, pero en vez de usar cobre se utiliza el silicio tipo N, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que es silicio extrínseco o dopado. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora del dopado, doping. Profe, para que se produzca ese movimiento tiene que existir un tipo de energía, Sí. como lo que está diciendo de las celdas solares. ¿Sí? Tiene que haber alguna energía. O sea, Y en este caso, la temperatura. o el efecto fotoeléctrico que es por el... Claro, el efecto fotoeléctrico es otro tipo de energía que también produce electrones huecos. También saca los electrones de la órbita de valencia y los deja en una órbita de conducción. ¿Ya? Es como golpear el átomo y Claro. el electrón salga. Así es como, bueno, los físicos dicen que el fotón tiene masa y que impacta con energía y sale un electrón. ¿Ya? Esas cosas de imaginárselas son fantásticas. Pero los físicos dicen que es así, que la energía fotón tiene masa y el electrón también. Entonces es como una bola chiquitita de alta energía que le pega a una bola más grande y que comparte, digamos, se genera un electrón que está lejos del átomo. ¿Qué otra cosa más? No recuerdo bien si también a través de ondas de radio de alta frecuencia también se puede sacar electrones del silicio con ondas de radio. Entonces, todos esos son tipos de energía. Pero la que más molesta es la temperatura. O sea, la temperatura es el enemigo de la electrónica. ¿Ya? O sea, si uno tiene un aparato electrónico que tiene una sobretemperatura, no cabe duda que va a fallar. ¿Ya? Porque esto es un efecto molesto. Eso de que aparezca este fenómeno térmico es un efecto en general molesto, o sea, hace que los sistemas funcionen mal, ¿no es cierto? Que el computador se quede pegado, ¿no es cierto? Claro, pero hay un efecto que genera el movimiento de la electrónica. O sea, es que la electrónica es el desplazamiento de los electrones. Sí. Y el calor se produce por ese desplazamiento. También, o sea, en el fondo una temperatura externa. Claro. Vamos a callar, El calor del efecto calor. Pero por eso los aparatos electrónicos le ponen disipadores, ¿cierto? Claro. Que van generando calor. Sí. Por el desplazamiento que van teniendo. Claro. A ver, la temperatura es vibración molecular. Sí. Puede ser que también la vibración molecular haga que esto salga disparado en el electrón. ¿Ya? Vamos a preguntarle a los físicos. Ya, ahora le vamos a colocar, vamos a volver este electrón a su casilla original, donde estaba, y vamos a dopar, o sea, le vamos a colocar un átomo distinto. Ya, por ejemplo, boro. Dopado, con boro. O sea, dentro de toda la red aparece un átomo de boro.
Pero no es que este átomo de boro esté aquí repitiéndose cada silicio de por medio, sino que es un dopado muy controlado. O sea, puede haber un boro aquí y después de 100.000 átomos de silicio aparece otro boro acá. Entonces es una contaminación muy controlada y muy de poca cantidad. O sea, no es que hay que colocarle medio kilo de silicio y medio kilo de boro, no. Es Pero de forma gaseosa. intencional o... Intencional, sí, Ya. intencional. Los dopados son intencionales, igual que en el atletismo. Digamos que Nadie se dopa en forma natural, Maradona. como Maradona. Eso es todo intencional. Este es un proceso. Un proceso. Pero ahí el doparlo va a producir que el enlace covalente se va a romper, ¿cierto? Más que romperse, va a dejar un un hueco fabricado artificialmente. O sea, el boro es trivalente. Claro. Trivalente. O sea, en la capa de valencia no tiene 4, sino que tiene 3. Por lo tanto, queda artificialmente un hueco fabricado. ¿Por qué necesita Sin un par. O sea, esto no tiene por qué haber generado un electrón como par, sino que yo le quiero colocar 100.000 huecos a esto y logro los 100.000. Aparte de los que genera la temperatura, pero esto es un proceso controlado y se puede hacer tan grande que puede dominar el efecto térmico. O sea, lo que produce la temperatura del silicio, esto lo produce con un grado de intensidad muy fuerte. O sea, miles de veces más conductivo, producto que le agregamos boro, qué sé yo, un átomo por cada 1.000 millones de silicio, apareció un boro y eso cambia absolutamente el panorama. O sea, fabricamos a propósito un hueco. Entonces esto va a tener aquí una pieza, se llama silicio tipo P. Silicio P. ¿Ya? Entonces esto tiene muchos portadores, ¿no es cierto?, de carga que se llaman huecos. Mucho, alta concentración. No es que sea positiva, sino que tiene un déficit de... Sí, son casillas que si yo le coloco una batería aquí, ¿no es cierto? Si yo le coloco una batería, ¿no es cierto?, va a servir para que los electrones del metal vayan ahí y empiezan a saltar, ¿no es cierto?, y después salen por acá. Es como una silla, como que uno viera, me voy a ir sentando de silla en silla, como en el cine, para poder escaparse. Más o menos así es el fenómeno, ¿ya? En el fondo no es que hay una silla avanzando, es tú el que está avanzando. Pero para conceptualmente vamos a suponer, para efectos de la teoría, que son huecos que van avanzando, pero en el fondo sabemos que en realidad son los mismos electrones. Entonces, alta concentración de hueco, y eso significa que la resistividad baja. Resistividad baja. Entonces uno la puede bajar, la puede bajar, la puede bajar, la puede bajar hasta hacerlo un conductor bueno, ¿ya? O sea, podríamos llegar a tener un conductor, buen conductor, ¿no es cierto?, con una R baja, muy baja. En realidad no me sirve mucho porque no puedo hacer un cable de silicio, ¿ya? O sea, yo podría tener un silicio tipo P y lo hago como cable. No es la idea porque va a ser quebradizo, es un cristal, ¿no es cierto? Y la idea no es hacer un tubo de silicio, sino que hacer una oblea. Vale más la superficie que el largo. Por lo tanto, hemos hecho un conductor artificial. Entonces podríamos obtener una resistividad 1, una resistividad 2, lo que yo quiera. Puedo fabricar la resistividad que yo quiera, pero esa no es la idea. ¿Sí? Y la capa tipo P siempre va a ser con boro, ¿cierto? Puede ser otro material también. O sea, tiene que tener un déficit de... Un déficit. Creo que el boro... boro, el fósforo y el selenio. Tiene que generar el hueco, ¿no? El fósforo no tiene 5. Por eso lo tenía ahí en el computador, a mí se me olvida. Yo sé que es el boro. El boro y el fósforo el que usan, por ejemplo, en las obleas que fabrican... Pero para el tipo P, chequen eso, que sea trivalente. A ver, coloquen ahí átomos trivalentes y van a salir el boro, el fósforo, el indio. También aparece el indio.
arsénico. El arsénico no se usa porque es venenoso. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Boro? Boro, indio, galio. Indio y galio. Ah, sí, Arsénica. O sea, se podrían ocupar todas esas, pero en realidad arsénico no. Si hay una explosión de un semiconductor y uno inhala eso, lo más probable es que termine envenenado. ¿Ya? Ahora los semiconductores no están fabricados con eso, por lo tanto uno podría llegar a tener, o sea, no va a tener un problema de salud a menos que esté mucho rato ahí respirando todo eso, esos gases que salen de los cortocircuitos de los semiconductores. El olor a silicio que se llama, quemado. Ya, entonces hemos fabricado un hueco artificial y sirve para una oblea de silicio tipo P. Entonces esto se llama extrínseco, silicio extrínseco. ¿Ya? O sea, dopado. Bueno, y si eso se hace con un átomo trivalente, también se puede hacer al revés. Se puede hacer con aluminio. Si yo le coloco aquí aluminio, ¿ya? Voy a tener un pentavalente. O sea, tiene 5 electrones. Por tanto, ¿qué pasa? Recuperamos ese y generamos uno artificial. El fósforo también se puede, ¿cierto? Aluminio también. Entonces son ciertos átomos que sirven para hacer ese trabajo. Por lo tanto, y al igual que el trivalente, ahora generamos un electrón en exceso que no depende de la temperatura, sino depende de la concentración, y tenemos la misma situación, pero ahora con un silicio tipo N. Silicio tipo N. Entonces este tiene muchos electrones. Se supone que tiene muchos, ¿ya? Entonces este es el silicio tipo N, ¿no es cierto? Extrínseco. Y también se puede regular la resistividad con más electrones, más conductivo se coloca y sirve como un conductor en vez de colocar cobre, ¿ya? Porque en el proceso de fabricación la temperatura es muy elevada. Cuando fabrican silicio para hacer estos bloques que te digo yo, son temperaturas que superan los 1000 grados, ¿ya? Y el cobre yo creo que a los 1000 grados se vaporiza y forma otro compuesto diferente. Entonces no es viable un cobre en ese aspecto, ¿ya? Aparte que el cobre tú no lo puedes dopar, ¿cierto? El cobre tiene una resistividad por la ley del cobre, ¿no es cierto? Y no se puede cambiar. En cambio aquí uno tiene distintos grados de conductividad que se pueden regular según lo que uno quiera, la aplicación, ¿ya? Esa es la gracia. El cobre no, el cobre es y es, ¿no? ¿Y el silicio se puede dopar hasta llegar a ser conductor? Sí. ¿Sí? Pero resulta que una oblea conductora no me sirve mucho. Yo quiero un cable. Si fuera como cable estaríamos... Si fuera un silicio flexible, maleable, le haría la competencia al cobre, pero no se puede. Es quebradizo, frágil. Como un cristal. Sí, un cristal de silicio. Es como una piedra, igual que el cuarzo. O sea, si yo lo dejo caer así violentamente, se quiebra. Entonces la celda solar es lo mismo, no es un elemento, digamos, muy robusto mecánicamente. ¿Ya? No es... Claro que en realidad un diodo, ¿no es cierto?, se puede caer y no le pasa nada. O sea, había que ser muy, digamos, lanzarlo con mucha fuerza para destruirlo. Por eso la electrónica antiguamente se llamaba electrónica de estado sólido, porque los semiconductores aguantaban cierto trato mecánico. Las válvulas al vacío no. Cuando no existía electrónica de transistores, la misma pega que vamos a ver del diodo se hacía con válvulas al vacío, que eran unos tubos como ampolleta con unos filamentos adentro, y eso era delicado. O sea,
un golpe y se quiebran, un cambio de temperatura fuerte y se quiebran. Entonces, y tienen filamentos que ¿No eran tríodos? triodos, pentodos, tetrodos, Con grillas. con grilla, doble grilla, en fin, o sea, en el fondo toda la que era la electrónica de tubo. Hicieron computadores con tubo, imagínense ustedes, totalmente cachosos. Pero para otros fines. Claro. Ya, entonces, hasta ahí esa introducción. ¿Ah? No, pero esto va a estar en el apunte y la pueden subir y les tengo un video. Profe, eso es extrínseco y acá en Extrínseco. Son dos. pero y acá en N, También es extrínseco. ¿También? Topado tipo Cuando se dopan se llama extrínseco. extrínseco tipo P o intrínseco tipo M. ¿Ya? Intrínseco es puro, o sea, no tiene impureza, no dopado. Sigue siendo el mismo silicio, pero se le mezcla. Sigue siendo silicio la base, pero se le mezcla un material que lo convierte en. Claro, y lo convierte violentamente en otro tipo de. O en N o en P. No se colocan los dos al mismo tiempo, o sea, yo no le puedo colocar aluminio y boro al mismo tiempo porque estaría neutralizando el fenómeno. La celda solar es silicio, la P es boro y el N es fósforo. Sí, tiene un baño de plata. ¿Sí? Porque no usan cobre. Son fotodiodos. Fotodiodos. Si por eso es tan caro el proceso, porque no pueden usar cobre. Si pudieran usar cobre, sería más barato. Porque queda ahí que alguna celda Entonces, tenemos los bloques fundamentales, silicio tipo P y silicio tipo N. Y a alguien se le ocurrió juntar ambas piezas, pegarlas, o sea, enfrentarlas con un contacto, o sea, no pegarlas con goma, ¿no es cierto? Pero sí hacer contacto una con otra. Es como cuando uno hace una termocupla, ¿no es cierto? La termocupla son uniones de dos metales y esa unión de dos metales genera un potencial eléctrico chiquitito, depende de la temperatura. Entonces, aquí también pasa lo mismo, se juntan y ocurre un fenómeno súper útil. PN. Se convirtió en una juntura PN. Todavía no es diodo. Pero se parece. Es una juntura PN. Y entonces, ¿qué pasa con esto? El P. Ya lo dibujamos por ahí, ¿no? Y viene. Entonces yo tengo P y N. ¿Y qué tengo aquí? Una gran cantidad de electrones. ¿Ya? Y el otro lado, una gran cantidad de huecos. Por el dopado, ¿no es cierto? Por el dopado. Ya. Justo antes de pegarlo están los portadores, están los electrones aquí sumamente desligados del átomo, ¿no es cierto? Y aquí hay huecos que están disponibles también para esa órbita. Pero cuando los pego ocurre lo siguiente. Migran. Pasa un electrón de aquí para acá. Pasa para allá. ¿No es cierto? Sin aplicar ninguna fuente eléctrica. Sin aplicar ningún tipo de estímulo eléctrico. En circuito abierto, los electrones se van y se pasan para el otro lado y ocupan aquí una casilla y dejan un átomo cargado positivo. ¿Ya?
sea, empiezan a circular electrones y ocupan los huecos aquí de los trivalentes y dejan una carga negativa. ¿Ya? Y aquí lo mismo, un electrón de sobra se va, pero deja a ese átomo de aluminio, lo deja como positivo. ¿Ya? Y así empiezan digamos, a migrar. Después migra este, ¿no es cierto? Después migra este otro, entonces finalmente se va creando una capa, una pared que tiene dimensiones, ¿ya? O sea, el cristal tiene dimensiones y esto ocupa una dimensión, una ventana de cargas. Ya. Pero este electrón también quería viajar para allá, pero finalmente esta pared se le impide, o sea, lo repele. Pobre electrón, estaba demasiado allá, no llegó, se quedó ahí. No alcanzó cruzar la frontera. Así que quedó ahí replegado. O sea, tenemos esa situación ahora. O sea, no es un fenómeno en que todas las cargas o todos los electrones se vayan para otro lado, no. Se van, pero finalmente hay una fuerza que impide que este proceso sea completo, ¿ya? Entonces aquí se crea lo que se llama... Esa parte de ahí, si esto es conductor, porque lo hicimos así, y este también es conductor, esta parte no tiene cargas, no tiene electrones ni huecos disponibles para transferir electricidad, para transportar corriente, por lo tanto se llama zona de agotamiento de portadores. Zona de agotamiento. ¿De qué? De portadores. Porque ¿quiénes son los portadores de electricidad? Las cargas electrón y el hueco son portadores de carga eléctrica. Pero aquí no hay nada. Esto se transformó en una especie de aislante. Aquí no están estos electrones dando vueltas. Ahí los P están en negativo porque están entregando, ¿cierto? Dame un segundito. Esta es la parte P. Y esta es la parte N. ¿Ya? Acuérdate que aquí había un átomo de aluminio que tenía un electrón en exceso. Por lo tanto, si ese electrón se va, queda como aluminio con carga positiva. O sea, el hecho de perder un electrón hace que se quede como un átomo con carga positiva, pero ese átomo no se mueve. Por eso está encerrado, porque en realidad aparece como carga, pero está ahí estático, está como en la red, metido en la red cristalina. Por tanto, los que viajan y los que se mueven son electrones y huecos, no estos. ¿Ya? Estos son átomos que perdieron su electrón, ¿no es cierto? Aquí en este caso fue un aluminio que perdió un electrón y aquí un boro que capturó un electrón. Entonces quedó negativo. Entonces aquí no hay conducción. O sea, yo no tengo, digamos, una manera, digamos, de tener portadores. O sea, los portadores aquí no aparecen, excepto por la temperatura, porque la temperatura, acuérdense que la temperatura afecta a todo el silicio. Por tanto, la temperatura va a ser de que en realidad anden electrones aquí, pero poquitos. ¿Ya? Por efecto térmico, igual aparecen, pero resulta que yo quería una concentración alta, pero aquí es muy baja. ¿Ya? Y aquí también. ¿Cierto? Es un fenómeno residual, pero que después va a causar problemas. ¿Ya? O sea, aquí, zona de agotamiento de portador. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente experimento, ¿no es cierto?, que es conectarlo a una batería. Apliquémosle 0,1 volt. Me queda poquito tiempo.
¿Qué? Me pasé yo, ¿no? Sí. Ya. Vamos a dejarlo para mañana. Si yo le aplico tensión Vamos, falta. a esa juntura, si le aplico tensión, estos electrones que están aquí no van a tener la fuerza para poder vencer esa barrera que tiene esta capa de agotamiento. O sea, con 0,1 volt los electrones llegan a mitad de camino nomás, llegan hasta ahí y no pasan, ¿cierto? No pasan por allá, ¿cierto? Tienen que tener, la fuerza electromotriz tiene que vencer esta barrera, esta fuerza eléctrica. Entonces, no lo voy a lograr ni con 0,2, ni con 0,3, ni con 0,4, ni con 0,5. O sea, hay un rango de voltaje en el cual el diodo no se mueve, ¿ya? Pero si le aplico 0,6, 0,65, ¿ya? Van a haber muchos electrones que están justo aquí apilados, listos para pasar. O sea, como en el borde aquí de aquí donde quieren llegar. ¿Ya? Están listos. Entonces, si yo le aplico un poquito más de voltaje, 0,7, y ahí pasa uno, pasa otro, pasa otro, pasa otro. O sea, como están con la energía lista como para poder pasar por otro lado, es como una especie de barrera, una represa que tiene agua, ¿no es cierto?, que necesita cierto nivel. Una vez que ya llegó al límite, ya como que no sirve de nada. Pasa, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Se llama barrera de potencial del diodo y es súper bajito, ¿ya? 0,71 volt. O sea, para poder vencer esa barrera de potencial se requiere solamente 0,7 volt. No es mucho. Eso parece que no me acuerdo bien, pero el germanio parece que también es más alta. Yo no recuerdo No me bien. acuerdo de cuánto, pero sé que es más. Sí, seguramente es más alta. Por eso también no se ocupa tanto eso y se ocupa más. Lo ideal sería que esta barrera fuera lo más bajo posible. Entonces, por eso aparece el silicio carbono que Porque la baja. tiene bajo en la barrera de potencial. ¿Ya? Bajo la barrera de potencial. Con menos voltaje puede correr. Sí. No, el problema no es el voltaje, ¿eh? El problema no es porque en realidad un diodo uno lo puede operar con 100, con 300 volts y 0,7 volts en realidad no le hace nada. El problema es que el diodo en sí mismo o esa juntura, cuando yo le hago pasar corriente, el producto V por I, si yo le hago pasar 100 amperes, voy a tener 71 watts de disipación. Sí, pues, Y en una pieza chica 71 watts es mucho. Va a estar hirviendo. ¿Qué tiene más calor? Porque acuérdense ustedes que es una oblea pequeña. Entonces, mientras más chico sea el voltaje de umbral, ponte tú 0,3, a la misma corriente disipa menos. Entonces yo no tengo que ponerle estos disipadores ventilados y todo eso. Claro, Esa es la justificación. O sea, si bien es cierto 0,7 no es el nada, germanio ahí tiene más calor. claro, porque tiene una barrera de potencial mucho más alta. Así que esas son preguntas de investigación que yo voy a hacer. Ya, estaríamos entonces. Que tengan una buena tarde y noche, que descansen. Nos vemos